El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. En nuestro último programa comenzamos a ver algunos consejos de Pablo. Este consejo nos da dirección espiritual en nuestra vida, al igual que libertad en la búsqueda de piedad, en la búsqueda de la vida verdadera, de la libertad genuina y de la piedad auténtica. El anhelo de Pablo por una vida piadosa es realmente contagioso. Él nos transmite su sentir una y otra vez, declaración tras declaración, en cuanto a la experiencia de vivir una vida piadosa. Él nos dice, así se ve, así se siente, así se actúa, esto es vida, esta es la verdadera libertad, esto es descubrir verdaderamente cómo vivir una vida piadosa. Permítame, a lo largo de este estudio quiero mostrarle cómo ser un creyente entusiasta. Escuche el entusiasmo de Pablo por animar personas en los versículos 10 y 11 de Romanos capítulo 12. Por favor, vaya a su Biblia, busque Romanos capítulo 12, versículos 10 y 11. Allí leemos así: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El apóstol Pablo es el gran exhortador que, con un megáfono en mano, alienta al equipo desde la línea de juego. Ese es el apóstol Pablo. Él probablemente era el muchachito que nunca se quedaba quieto en la clase de Gamaliel. Él probablemente dejaba exhausta a su madre. Ahora, él utilizó ese entusiasmo para animar a los creyentes que en un tiempo perseguía con vigor. En los Estados Unidos existe una rivalidad importante en los equipos de básquetbol universitarios. La rivalidad entre la Universidad de Duke y la de Carolina del Norte es tan importante que hasta ha captado el interés de la prensa. La revista de ESPN ha escrito un artículo al respecto y en ella publicó una lista con instrucciones que los aficionados de Duke recibirían al ingresar al estadio. Decía así, escuche: este es el partido que usted estaba esperando. No hay excusas. Dé todo de sí para salir de este estadio victorioso. Nuestra hinchada no puede ser tibia esta noche. El aliento debe de hacerse sentir como nunca. Hay que ser muy ruidosos. Por favor, enfóquese en nuestro equipo y no en el rival. Es mejor animar a nuestro equipo que desanimar al contrario. No se quede en silencio durante los tiros libres. Este partido es muy importante. Quédese en la tribuna, pero solo físicamente. Estas son las instrucciones que se le daban a los aficionados. Estoy convencido que Pablo está urgiendo a la Iglesia a animar de la misma manera. Cada movida positiva, cada acto de servicio, cada sacrificio de tiempo y esfuerzo debe ser avalado por el amor y la admiración del cuerpo de Cristo. Esto es vida, esto es libertad, esto es la búsqueda de la piedad. Fíjese nuevamente en el versículo 10, dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto es como decir, anímense los unos a los otros como si fueran parte de la misma familia. La palabra griega para amor fraternal es Filadelfia, que es una combinación de fileo, que es amor, y adelphos, que es hermano. La palabra amaos, al principio del versículo, también nos da la idea de un amor familiar. Pablo no deja atajos para el creyente. Ámense los unos a los otros como hermanos y dedíquense como lo hace un padre con su hijo. Esto es lo que está diciendo.
Esta no es una opción para el creyente. El apóstol Juan lo puso así en 1 de Juan 5:1, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De hecho, Juan ya lo había dejado en claro en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pablo les dice lo siguiente a los tesalonicenses en cuanto a la responsabilidad innegable del creyente de amar al cuerpo de Cristo. Está en 1 Tesalonicenses 4:9, donde leemos, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El animar a otro creyente está en la naturaleza del nacido de nuevo, de la misma manera que un hermano anima a su hermano y un padre a su hijo. Ahora, permítame comentarle algo. A mi mujer no le gusta mucho viajar, en especial no le gusta viajar sola. Sin embargo, en un par de semanas se va a ir a una reunión de su clase de universidad y va a viajar cerca de 10 horas en auto. Nuestros hijos comenzaron a jugar al fútbol a los 5 años, y en una oportunidad la escuela le dio un premio a mi mujer por ser la que más alentaba o la que más gritaba. ¿Hay alguna madre así en nuestra audiencia? ¿Alguien que nos está escuchando? ¿Hay alguna madre igual a mi esposa? Cuando nuestros hijos se graduaron de la escuela fuimos a un banquete especial que se hizo con entrega de premios y demás. Para sorpresa nuestra, en un momento llamaron a mi mujer para que subiera al escenario y la distinguieron por su fidelidad en animar con mucho entusiasmo desde la línea del campo de juego. Y de eso se trata, de animar a nuestros hermanos en la labor del cuerpo de Cristo en esta tierra. Pero déjeme mostrarles 5 artes para desarrollar y practicar. Pienso que el apóstol Pablo en este pasaje nos está animando a desarrollar el arte de hacer varias cosas. Hay al menos 5 cosas en las 5 frases de los versículos 10 y 11 de Romanos 12 que Pablo nos dice que debemos practicar. Tome nota. Primero, Pablo nos anima a practicar el arte de animar a los demás en la familia de Dios. En la primer frase del versículo 10, Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Juan le agrega un amén al desafío de Pablo de amar al cuerpo de Cristo de la misma manera que uno ama a su hermano o como un padre ama a su hijo. Él escribe lo siguiente en el versículo 14 de 1 de Juan 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted animó a alguien a continuar en la fe? Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dio una palmada en la espalda a alguien o un abrazo y le dijo, estoy agradecido a Dios por usted? O tal vez vi lo que hizo y realmente estoy orgulloso de usted. Quiero que sepa que su vida da gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Se acuerda? Tal vez hace mucho tiempo atrás. La palabra de Dios no nos manda a que nos den ánimo, sino a que nosotros animemos a los demás. Practique el arte de animar a los demás, por favor. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice que practiquemos el dejarle lugar a otros. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si tomamos el verbo en ese sentido básico, podríamos entender que Pablo está diciendo, guíense los unos a los otros al demostrar honor a los demás. Es como si Pablo estuviera hablando y llamando al creyente a darle más honra a sus hermanos, a correr para ser el último, a desear darle la honra a los demás. Esto es todo lo opuesto a lo que el mundo considera la búsqueda de la vida, de la libertad y de la felicidad. Según el mundo, el que recibe el honor es el que da las órdenes, el que acapara la atención de todos, ¿no es así? Nadie jamás tuvo más vida antes de su muerte como mártir que Juan el Bautista. Él fue alguien que llamó la atención, un hombre que comenzó una reforma dentro de la nación de Israel.
Era el orador más buscado, el profeta de Dios que estaba en la tapa de todos los diarios israelíes. Después de haber bautizado a Jesús, el escritor del Evangelio nos cuenta de una conversación privada entre Juan y sus líderes. Dice que vinieron a Juan y le dijeron: «Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él». Dice San Juan 3:26. En otras palabras, él está ocupando tu lugar, se está llevando la atención, está atrapando a la multitud, estaban diciendo allí los líderes de Juan el Bautista. Juan respondió con unas palabras muy maduras, señal de su grandeza y piedad genuina. Él dijo: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». San Juan 3:30. Pablo dice: «El verdadero vivir, la verdadera piedad es descender y no ascender. La verdadera grandeza es la de dejar vacante y no la de ocupar un puesto». Hace unos meses terminé de leer un libro que detallaba la vida familiar de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue el gran líder espiritual del siglo XVIII que llevó a cabo un gran avivamiento en Nueva Inglaterra. El libro nos describe el hogar de Jonathan y Sarah Edwards y lleva el título «Un matrimonio difícil». Así es, un matrimonio difícil. ¿Cuántas mujeres creen que este es un título adecuado? ¿Cuántos hombres piensan que este título está correcto? Eso se debe a que somos conflictivos, sí. Uno de los capítulos narra la historia de un domingo por la mañana cuando Jonathan Edwards estaba por comenzar el sermón y de repente uno de los balcones se derrumbó. Afortunadamente nadie salió herido, pero el edificio fue catalogado como inseguro y se tuvo que construir uno nuevo. Ahora, déjeme explicar este punto que quiero remarcar. Los diáconos tenían la tarea de indicarle a la gente dónde debían sentarse. Evidentemente, la gente tenía un puesto asignado de la misma manera que se hacía en Inglaterra en aquella época. Por lo general, sentaban a 6 personas en un banco y 9 por banco en el balcón. Y cuanto más cerca del púlpito estaba la ubicación, más prestigiosa se consideraba. Los bancos de adelante eran los más codiciados. Si usted ha visitado en alguna oportunidad alguna catedral inglesa, habrá notado que adelante de todo hay un lugar reservado para la reina. Así que en Nueva Inglaterra teníamos a los diáconos organizando, tratando de determinar quién era más importante que quién. Edwards cuenta en el libro que 3 de sus asistentes gastaron horas y horas haciendo bosquejos y diagramas con ubicaciones y finalmente entregaron el proyecto a un comité para que lo revisara y le diera el visto bueno. Esto es precisamente lo opuesto a lo que Pablo le ruega a la iglesia. Pablo dice: busquen que los otros se lleven la honra, hagan lo posible para honrarse entre sí. El comentarista James Montgomery Boyce escribió lo siguiente: en vez de pensar acerca de otros creyentes y apreciarlos a otros creyentes y lo que éstos hacen, nuestras mentes, por lo general, están enfocadas en nosotros mismos y pasamos a ser resentidos por no tener el reconocimiento suficiente. A raíz de esto, pasamos a ser celosos de otros creyentes. Estos celos han provocado mucho daño. Ministerios enteros han sido debilitados, iglesias se han dividido, muchas causas valiosas han quedado en la nada por generaciones y hasta en casos para siempre. Esto decía James Montgomery Boyce. ¿Cuál es la solución? Podemos pensar. Pablo se la da a la iglesia en Filipos al decirle en Filipenses 2, versículos 3 y 4, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Esta es la manera de decir: practiquen el arte de dejar pasar a los demás. La iglesia debe ser, tal como dijo alguien, la noble escuela de la cortesía. Practique, por favor, el arte de animar a su familia.
pero también practique el arte de darle a los demás el paso. En tercer lugar, Pablo nos anima a practicar el arte de ser mejores en el lugar donde Dios nos puso. Entonces, tenemos que animar, tenemos que ceder el paso y dar lo mejor de nosotros. Pablo escribe lo siguiente en la primera frase del versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Literalmente lo que está diciendo es, no haga las cosas a media máquina, no deje de hacer todo lo que pueda hacer. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 leemos, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que valga la pena hacer, valdrá la pena hacerlo bien. Dentro de este contexto, Pablo pudo bien animar al creyente a no dejar para más adelante sus directrices. Uno puede leer este texto y decir, estoy de acuerdo con lo que Pablo está diciendo. Necesito aprender el arte de animar a los demás en la familia de la fe. Necesito también practicar el arte de ceder el paso y honrar a los demás. Sí, estoy de acuerdo con todo esto. Es muy probable que uno esté de acuerdo, pero no se ha movido a actuar. Es un contexto más amplio. Pablo va a animar al creyente a buscar la diligencia y dedicación en lo que tenga talento para hacer. Hay un joven de nuestra iglesia que es mecánico. Su sueño es tener un taller propio. Mientras tanto, él ha tomado clases en una escuela de mecánica y allí aprendió todos los aspectos de la mecánica automotriz. Mi camioneta estuvo al borde de la muerte. Tosía y largaba humo por todos lados. No lograba llegar a los 70 kilómetros por hora. Las subidas eran un desafío mayor. Varios me dijeron que con los 320.000 kilómetros que tenía, el motor estaba en sus últimas horas. Es por eso que llamé a este muchacho, Daniel, y le pregunté si le podía echar un vistazo. Él vino a mi casa, abrió el capó de la camioneta y descubrió que 2 de las bujías estaban absolutamente gastadas y que 2 de los cables de bujías no hacían contacto. 4 de los 8 cilindros no estaban funcionando. Ayer le cambió las bujías y cables y me dijo que encendiera el motor. No los podía creer, parecía nuevo, firme y fuerte. Él descubrió el problema y estaba entusiasmado porque pudo ayudarme para que mi vehículo volviera a las calles. Esta mañana llegué a la iglesia en tiempo récord, se lo puedo asegurar. La diligencia y destreza de este joven no hizo más que animarme. Él es bueno en la mecánica y con lo que hizo cumplió con el desafío de Pablo. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10 dice eso. ¿Qué está haciendo usted en estos días?, le pregunto. ¿En qué anda ocupado? Haga las cosas con excelencia, principalmente si son familias de Dios a quienes está sirviendo, sígalo haciendo con toda dedicación. Haga las cosas con todo el entusiasmo, dé lo mejor de usted en cada tarea, practique el arte de ser el mejor en lo que haga. Pero en cuarto lugar, Pablo nos dice que debemos practicar el arte de cultivar entusiasmo por las cosas de Dios. Fíjese lo que dice a la mitad del versículo 11, dice, fervientes en espíritu. Ferviente proviene del verbo griego seo, que se refiere a algo caliente, que está hirviendo. Se trata de tener un espíritu ferviente por las cosas de Dios. Una versión dice, teniendo el espíritu encendido. Y Pablo aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino a su espíritu. Este versículo es un desafío para el creyente a seguir y practicar todo lo que lo mantenga celoso por Dios para que no se enfríe. Y como un creyente celoso, usted pasará a ser un testimonio excepcional para Cristo y su iglesia. Baines Havner solía decir, un creyente que tiene una pasión por Dios vale más que una biblioteca llena de argumentos. Ahora usted está tal vez pensando, yo no soy un tipo optimista o entusiasta, no soy así. Pablo no está hablando acerca de su personalidad, él está refiriéndose a su espíritu.
se refiere a la naturaleza espiritual que se conecta con el Espíritu de Dios y desarrolla un apetito por las cosas espirituales y se deleita en esas cosas espirituales. Esa conexión crea un entusiasmo por Jesús. Permítame explicarle cómo funciona esto. ¿Alguna vez salió a testificar casa por casa? Seguramente sí. Quizás usted tomó un curso de evangelismo en la iglesia y luego salió a testificar. Esa mañana o esa tarde, al salir, usted estaba con cierto temor y timidez, pensando que quizás podría ser rechazado, o tal vez insultado o calumniado. Luego usted comenzó a hablar con personas, gente que no conoce, y el tiempo comenzó a pasar más rápido. La adrenalina comenzó a correr como nunca antes. ¿Sabe qué está sucediendo? Pablo diría que su espíritu está encendido. Antes que se dé cuenta es tiempo de irse a casa y usted no se quiere ir. Usted está allí, entusiasmado, con ganas de seguir testificando, ¿no es así? Tal vez usted esté pensando, no sé, creo que voy a esperar hasta que Dios me haga sentir pasión por hacer algo para Él y entonces pondré manos a la obra. Pero este arte no funciona así. Ese tipo de entusiasmo solo aparece cuando usted hace algo. Usted tiene que practicar el arte de cultivar entusiasmo por las cosas de Dios. Practique el arte de ser el mejor en lo suyo, pero también practique el arte de ceder el paso. En quinto lugar, vamos con uno más. Pablo nos anima a practicar el arte de enfocarnos en lo celestial. Allí en el versículo 11 se nos dice, sirviendo al Señor. Dar lo mejor en nuestra labor es algo externo. Ser fervientes en espíritu es algo interno. Pero servir al Señor es algo vertical. Uno podría decir esto de la siguiente manera. En cuanto al servicio a Dios como esclavos, esta es la palabra doulo en el griego que se refiere al servicio de un siervo o esclavo. Para nosotros, en la actualidad, la idea de la esclavitud tiene una connotación negativa. Tenemos expresiones tales como trabaja como un esclavo, queriendo decir que uno trabaja sin descansar, sin una buena remuneración o haciendo algo que odia hacer. Sin embargo, en la mente griega no era más que trabajar para la voluntad del amo y su bienestar. Si un siervo era esclavizado, entonces estaba haciendo exactamente lo que su amo quería. Entonces nosotros, como siervos y esclavos de Cristo, debemos estar de acuerdo y obedecer directamente a nuestro amo. Esta es la perspectiva vertical. Entonces podemos ver que Pablo nos anima a no solo pertenecer al cuerpo, sino participar. No solo simpatizar, sino ayudar. No solo creer, sino vivir lo que creemos. No solo nos anima a ser justos, sino también amables. No solo ser amables, sino a amar. No solo hacer las cosas, sino hacerlas de la mejor manera. También no solo desafiar, sino a animar, no solo a recibir, sino también dar, no solo hablar, sino servir, no solo vivir, sino crecer. Solo un fanático va a querer vivir así. Si vivimos así, vamos a lograr ser exhortadores como Pablo. ¿No sería maravilloso que nos reconocieran como creyentes fanáticos? Que digan de nosotros que somos fanáticos, que animamos la obra de Dios en esta tierra para su gloria. Ojalá que digan esto. Cada creyente debe ser exhortador para los demás. Estas son las directrices para inspirar y animar a la iglesia. Por favor, practique el arte de enfocarse en lo celestial, tenga un enfoque vertical. Practique el arte de dar lo mejor de sí. También practique el arte de cultivar entusiasmo por las cosas de Dios. Practique el arte de ceder el paso a los demás. Y por último, practique el arte de animar a los otros miembros de la familia de Dios. Haciendo esto, usted va a ser seguramente una persona, un creyente muy, pero muy entusiasta, vibrando, ferviente, hirviendo en el servicio para nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón.
Esta fue una producción de PBN.